Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola, me llamo Jasmine. Soy una estudiante de Italia. He venido a Madrid para aprender español. Madrid es una ciudad grande. Está llena de historia y lugares hermosos. Estoy emocionada de estar aquí. Quiero compartir mi historia contigo. Es un día soleado de verano. El sol brilla intensamente en el cielo. El aire es cálido. Es un día perfecto. Estoy en un tren que pasa por Madrid. El tren se mueve rápido. Hace un ruido fuerte mientras avanza. Miro por la ventana. Veo edificios históricos y parques verdes. Madrid es muy hermoso. En el tren hay dos hombres sentados frente a mí. Están hablando entre ellos. Hablan en español. Los escucho. Intento entender lo que dicen. Conozco algunas palabras en español, pero es difícil entender todo. Aún estoy aprendiendo. Soy una principiante. Pienso para mí misma. Quiero hablar bien el español. Miro a los hombres. Quiero hablar con ellos. Estoy un poco asustada, pero quiero intentarlo. Respiro hondo. Sonrío a los hombres. Digo, hola, me llamo Yasmín. Mi voz es un poco baja, pero los hombres me oyen. Dejan de hablar y me miran. Me sonríen de vuelta. Hola, Yasmín, dice uno de los hombres. Me siento feliz. Estoy hablando español. Quiero contarles más sobre mí. Digo, soy de Italia. Los hombres asienten. Me entienden. Esto me hace sentir bien. Intento pensar en más palabras para decir. Es difícil. Solo conozco español básico. Los hombres son muy amables. Hablan despacio para mí. Usan palabras sencillas. Empiezo a entender más de lo que dicen. Hablamos un poco sobre Madrid. Hablamos sobre el clima. Es una conversación agradable. Estoy aprendiendo. Pronto, el tren se detiene en una estación. Aquí es donde bajo. Me levanto. Les digo adiós a los hombres. Adiós, Yasmín, dicen ellos. Salgo del tren. Me siento orgullosa de mí misma. Hoy hablé español. Camino por las calles de Madrid. Hay tantas personas. Todos hablan español. Los escucho mientras camino. Intento entender las palabras. Estoy aprendiendo nuevas palabras
todo el tiempo. Voy a mi escuela de español. Allí aprenderé más español. Mi profesora es muy buena. Me ayuda mucho. Estoy emocionada por aprender más. Quiero hablar español muy bien. Mientras camino, pienso en mi aventura en Madrid. Estoy aquí para aprender español. Es un gran reto, pero estoy lista. Trabajaré duro. Aprenderé nuevas palabras cada día. Estoy feliz de estar aquí. Madrid es una ciudad maravillosa. Hay tantas cosas por ver y hacer. Exploraré la ciudad. Practicaré mi español todos los días. Sé que será una gran aventura. Esto es solo el comienzo de mi historia. Hay mucho más por venir. Conoceré nuevos amigos. Aprenderé muchas cosas. Estoy emocionada por lo que el futuro me depara. A la mañana siguiente me despierto temprano. El sol brilla a través de mi ventana. Me siento emocionada y un poco nerviosa. Hoy es mi primer día de clases de español. He estado esperando este día desde que llegué a Madrid. Me preparo rápidamente. Me pongo mis jeans favoritos y una camiseta blanca. Quiero causar una buena impresión. Desayuno. Tomo tostadas y té. Es un desayuno simple, pero es bueno. Salgo de mi apartamento. Camino hacia la escuela de español. La escuela no está lejos de donde vivo. Camino rápido. No quiero llegar tarde. Llego a la escuela. La escuela es un edificio grande. Tiene muchas ventanas. Hay flores afuera. La escuela parece agradable. Entro. El interior de la escuela es brillante y limpio. Hay muchas aulas. Veo a otros estudiantes. Están hablando y riendo. Parecen felices. Me siento un poco menos nerviosa. Voy a mi aula. El aula es grande. Hay muchos escritorios y sillas. Hay una gran pizarra blanca en la parte delantera de la sala. Hay carteles en las paredes. Los carteles tienen imágenes y palabras en español. Miro los carteles. Aprendo nuevas palabras. Mi profesora entra en el aula. Se llama señorita Brown. Es alta y tiene el cabello rizado. Nos sonríe. Parece amigable. Buenos días a todos, dice. Su voz es clara y amable. Todos decimos, buenos días,
Señorita Brown, hablamos en español. Es una buena práctica. La señorita Brown nos cuenta sobre la clase. Dice que aprenderemos muchas cosas. Aprenderemos nuevas palabras. Practicaremos hablar y escuchar. Leeremos y escribiremos en español. Escucho con atención. Quiero aprender todo. Comenzamos la lección. La señorita Brown nos enseña sobre los saludos. Los saludos son formas de decir hola y adiós. Practicamos diciendo hola, ¿cómo estás? Y estoy bien, gracias. Nos decimos estas frases entre nosotros. Es divertido. Nos reímos cuando cometemos errores, pero está bien. Estamos aprendiendo. Después de los saludos, aprendemos sobre los números. La señorita Brown escribe números en la pizarra. Ella dice cada número y nosotros repetimos después de ella. 1, 2, 3, decimos. Llegamos hasta el 20. Me siento orgullosa. Estoy aprendiendo español. La mañana pasa rápido. Aprendemos mucho. La señorita Brown es una buena profesora. Nos ayuda cuando cometemos errores. Tiene paciencia. Es la hora del almuerzo. Todos vamos a la cafetería. La cafetería es grande. Hay muchas mesas y sillas. Hay mucha comida. Veo sándwiches, ensaladas y frutas. Elijo un sándwich de pollo y una manzana. Pago mi comida. Le doy las gracias a la señora en el mostrador. Ella sonríe. Estoy usando mi español. Encuentro una mesa. Me siento con algunos de mis compañeros de clase. Comemos nuestro almuerzo. Intentamos hablar en español. Es difícil, pero nos ayudamos. Nos reímos mucho. Hago nuevos amigos. Sus nombres son Ana y Marco. Ana es de Francia. Marco es de Brasil. Todos estamos aquí para aprender español. Después del almuerzo, tenemos más lecciones. Aprendemos sobre los colores. La señorita Brown nos muestra tarjetas con diferentes colores: rojo, azul, amarillo. Decimos. Aprendemos los nombres de todos los colores. Es interesante. Al final del día, estoy cansada, pero feliz. Aprendí mucho. Le digo adiós a la señorita Brown y a mis nuevos amigos. Adiós, nos vemos mañana, digo. Me siento bien. Hoy hablé español. Camino a casa.
Pienso en mi día. Estoy feliz de estar aprendiendo español. Sé que será difícil, pero estoy lista. Trabajaré duro. Aprenderé más cada día. Estoy emocionada por lo que viene. Esto es solo el comienzo de mi viaje. Tengo mucho más que aprender, pero no tengo miedo. Estoy en Madrid. Estoy aprendiendo español. Estoy viviendo mi sueño. Una mañana de domingo veo un cartel. El cartel está en la ventana de una tienda. Habla sobre un evento comunitario. El evento es en un parque en Madrid. Habrá música, juegos y comida. Suena divertido. Decido ir. Quiero conocer gente nueva. Quiero practicar mi español. Llego al parque. El parque está lleno de gente. Hay familias, niños y perros. Todos parecen felices. Escucho música. Huelo la comida. Me siento emocionada. Camino por el parque. Veo diferentes puestos. Algunos puestos venden comida, otros tienen juegos. También hay puestos de arte y manualidades. Veo un puesto de pintura facial. Los niños se están pintando las caras. Parecen animales y superhéroes. Es muy colorido. Escucho a la gente hablando en español. Trato de escuchar. Quiero entender. Oigo a una señora hablar sobre su puesto. Vende joyería hecha a mano. Las joyas son hermosas. Voy a su puesto. Miro los collares y pulseras. La señora me ve. Sonríe. Hola, dice. ¿Te gusta algo? Habla despacio. La entiendo. Me siento feliz. Miro una pulsera. Tiene cuentas azules y verdes. Es muy bonita. Digo, me gusta esta. ¿Cuánto cuesta? Hablo en español. Estoy un poco nerviosa, pero quiero intentarlo. La señora me dice el precio. La entiendo. Decido comprar la pulsera. Le doy el dinero. Ella me da la pulsera. Digo, gracias. Ella dice, de nada, disfruta el evento. Camino más. Veo un puesto de juegos. El juego es lanzar anillos sobre botellas. Si logras poner un anillo sobre una botella, ganas un premio. Parece divertido. Decido probar. Voy al puesto de juegos. Digo, quiero probar este juego. El hombre en el puesto me da algunos anillos. Lanzo los anillos. Es difícil, pero en mi último intento logro poner un anillo sobre una botella.
Gano. El hombre me da un pequeño peluche. Es un osito de peluche. Es lindo. Digo gracias. Estoy feliz de haber ganado un premio. Hablé español. Me siento más segura. Hablo con más personas. Les pregunto sobre la comida. Les pregunto sobre los juegos. Escucho sus historias. Todos son amables. Hablan despacio para mí. Entiendo más y más. Paso todo el día en el evento. Escucho música, como algo de comida. Pruebo diferentes juegos. Hablo con muchas personas. Practico mucho mi español. Al finalizar el día, me siento cansada, pero muy feliz. Conocí nuevos amigos. Aprendí nuevas palabras. Practiqué hablando español. Fue un gran día. Voy a casa. Pienso en el día. Aprendí que hablar español no es solo en el aula. Está en todas partes. Está en el parque, en los puestos y con nuevos amigos. Estoy emocionada por más aventuras. Quiero aprender más. Quiero hablar mejor. Sé que lo lograré. Cada día es una oportunidad para aprender. Cada día es una oportunidad para hablar español. Este día en el evento comunitario fue especial. Fue más que solo diversión. Fue un día de aprendizaje, un día de crecimiento. Recordaré este día. Espero con ansias más días como este. Unas semanas después del evento comunitario, escucho sobre un club de habla española. Este club se reúne cada semana. Personas de diferentes países se juntan. Todos quieren mejorar su español. Creo que es una gran oportunidad para mí. Decido unirme al club. La primera reunión es un jueves por la tarde. El club se reúne en un pequeño café en la ciudad. El café es acogedor y agradable. Hay libros en estanterías y pinturas en las paredes. Se siente como un buen lugar para aprender. Estoy nerviosa mientras camino hacia el café. Me preocupa hablar en español con desconocidos. Pero me recuerdo que todos están allí para aprender, igual que yo. Llego al café. Veo un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa grande. Están hablando y riendo. Parecen amigables. Respiro hondo y me acerco a ellos. Una mujer me ve y sonríe. Se levanta y se acerca a mí. Hola, dice. ¿Estás aquí para el club de habla española? Su voz es cálida y acogedora. Sí,
Lo estoy, respondo. Mi voz tiembla un poco, pero estoy orgullosa de haber respondido. Genial, soy Ana. Organizo las reuniones del club. Ven, únete a nosotros, dice y me lleva a la mesa. Todos me saludan con sonrisas y olas. Me siento un poco más relajada. Ana me presenta al grupo, les dice mi nombre y de dónde soy. Saludo con la mano y digo, hola, soy Yasmín. Encantada de conocerlos a todos. Todos asienten y sonríen. Algunos de ellos también se presentan. Hay personas de Inglaterra, Brasil, Japón y muchos otros países. Es como un pequeño mundo en una sola habitación. La reunión del club comienza. Ana sugiere un tema para la noche. El tema es los lugares favoritos en Madrid. Uno por uno, las personas comienzan a hablar sobre sus lugares favoritos y por qué les gustan. Hablan sobre parques, museos y sitios históricos. Algunos hablan con fluidez, mientras que otros buscan las palabras. Pero todos escuchan pacientemente. Después de la discusión, jugamos algunos juegos de lenguaje en español. Jugamos un juego en el que tenemos que describir una palabra sin decirla y los demás tienen que adivinar la palabra. Es desafiante, pero divertido. Me río mucho. También aprendo nuevas palabras. Al finalizar la reunión, me siento feliz y orgullosa. Hablé en español con muchas personas. Entendí mucho. También hice algunos amigos. Ana dice, lo hiciste muy bien, Yasmín. Nos alegra que te hayas unido a nosotros. Le doy las gracias a Ana y a los demás. Digo adiós y prometo regresar la próxima semana. Mientras camino a casa, pienso en la reunión. Me doy cuenta de que hablar español no es solo conocer las palabras. Se trata de conectarse con las personas, compartir historias y aprender unos de otros. Espero con ansias la próxima reunión. Sé que será otra oportunidad para mejorar mi español. Pero más que eso, es una oportunidad para ser parte de una comunidad, para reír y crecer juntos. Esta experiencia en el Club de Habla Española es una parte importante de mi viaje. Me muestra que el aprendizaje puede suceder en cualquier lugar, no solo en un aula. Y cada conversación, cada palabra nueva y cada nuevo amigo me acerca a mi objetivo de hablar español con fluidez. Un mes después de unirme al Club de Habla Española, me enteré de un festival cultural
que se celebraría en Madrid. El festival celebra las diversas culturas que conforman esta vibrante ciudad. Habrá música, baile, comida y talleres de todo el mundo. Marco la fecha en mi calendario. Estoy emocionada por vivir este evento. El día del festival, el clima es perfecto. El sol brilla y hay una suave brisa. Tomo el autobús hacia el lugar del festival, que es en un gran parque en el corazón de Madrid. A medida que me acerco, puedo escuchar música y ver decoraciones coloridas. El parque se ha transformado en una aldea global. Hay puestos que representan a diferentes países. Cada puesto tiene una decoración, música y aromas únicos. Siento que estoy viajando por el mundo solo caminando por el parque. Mi primera parada es en un puesto que representa a Italia, mi país de origen. El puesto está decorado con banderas italianas y hay una pequeña réplica de la torre inclinada de Pisa. Están sirviendo comida tradicional italiana como pizza, pasta y gelato. Hablar italiano con las personas en el puesto me resulta reconfortante, pero me recuerdo a mí misma que el objetivo de hoy es practicar español. Luego, visito un puesto que representa a la India. Los colores son vibrantes y el olor de las especias es tentador. Una mujer amable, vestida con un hermoso sari, me saluda. Bienvenida, me dice en español con una cálida sonrisa. La saludo de vuelta y le pregunto sobre los diferentes platos que tienen en exhibición. Ella me explica cada plato y yo escucho con atención, aprendiendo nuevas palabras como biryani y samosa. Decido probar una samosa y es deliciosa. Mientras sigo explorando, encuentro un escenario donde están ocurriendo actuaciones. Hay danzas tradicionales de países como España, China y Brasil. Me sorprende la variedad y la belleza de estas actuaciones. Aplaudo y animo junto con la multitud, sintiéndome parte de esta comunidad global. Luego, me uno a un taller de tambores africanos. El taller se realiza en español y el instructor es paciente y claro en sus instrucciones. Aprendo sobre los diferentes tambores y ritmos. Tocar los tambores en grupo es emocionante y logro seguir el ritmo sin mucha dificultad. Después del taller, agradezco al instructor en español, sintiéndome orgullosa de haber participado y comprendido las instrucciones.
Durante todo el día hablo en español con muchas personas. Hago preguntas sobre sus culturas, comparto historias sobre Italia e intercambio sonrisas y risas. Me doy cuenta de que el lenguaje es más que solo palabras. Se trata de conexión y comprensión. Cuando el festival termina, siento una gran satisfacción. Experimenté tantas culturas diferentes hoy y practiqué español en un entorno natural. Me siento más confiada en mi habilidad para comunicarme y conectarme con personas de todo el mundo. De camino a casa, reflexiono sobre mi día. Me siento agradecida por la oportunidad de vivir en una ciudad tan diversa como Madrid, donde puedo experimentar el mundo en un solo lugar. Hoy no se trató solo de practicar español. Fue celebrar la diversidad, aprender sobre otras culturas y hacer nuevos amigos. Fue un recordatorio de que aprender un idioma es un viaje que va más allá de los libros de texto y las aulas. Se trata de interactuar con el mundo que nos rodea. Este festival cultural fue uno de los momentos más destacados de mi tiempo en Madrid. Me mostró la belleza de la diversidad y el poder del lenguaje para unir a las personas. Espero con ansias más experiencias como esta, donde pueda aprender, crecer y conectarme con el mundo a través del español.